me gustaría compartir con vosotros algo que, bueno, yo recibí en cierta manera, o es algo en lo que estuve pensando, estuve hablando con las personas con las que vivo y que tiene que ver con, pues tiene que ver con esto, no tiene que ver con la congregación de los santos, tiene que ver con la familia de la fe, tiene que ver con la Iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros como cristianos hoy en día, ¿verdad?, sabemos los beneficios que hemos recibido de parte del Señor. Hay un salmo, me gustaría iniciar con un salmo. En el Salmo 103 encontramos, es un salmo de David, es un cántico, ¿verdad?, una expresión de gratitud, de agradecimiento, de acción de gracia. Creo que tenemos alguna canción o algo me suena a mí de algún cántico de este salmo, ¿verdad?, donde David expresa esto, ¿no?, desde lo profundo del corazón, porque es ahí desde donde nosotros podemos expresar la nueva vida en Cristo. Desde la obra es de adentro hacia afuera, ¿verdad?, dentro del corazón, dentro de nuestro ser. Nosotros hemos recibido esta nueva vida en Cristo y ahora estamos firmes en Él, vivimos en Él. Y esto es lo que tratamos de expresar y de transmitir, la verdad que vivimos. El cristiano debe de vivir lo que es y debe de vivir como lo que el Señor es también, ¿verdad?, para su vida. Y aquí David dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Claro, hay beneficios que como personas recibimos, ¿verdad?, de parte del Señor. Hay bendiciones que recibimos de parte del Señor, pero siempre tenemos que dar, o siempre tenemos que poner el orden correcto, ¿verdad?, por así decir, en cuanto a las bendiciones que recibimos del Señor. Para mí, una expresión de esto es lo que el apóstol Pablo presenta en la carta a los Efesios, ¿verdad?, en el capítulo 1, cuando nos habla de lo que hemos recibido, de aquello que tiene que ver con riquezas, pero no las riquezas que el mundo desea o no los beneficios que muchas veces el mundo desea, sino el beneficio real, verdadero, eterno y que tiene sustancia, que tiene consistencia, ¿verdad?, que nos hace vivir. Y mira cómo expresa, yo leo, ¿vale?, y después hacéis como los de Berea, comprobáis si lo que he dicho es correcto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Entonces, no olvidamos ninguno de los beneficios que hemos recibido del Señor, pero fundamentalmente lo que no podemos olvidar nunca es el beneficio que ha traído a nuestra alma, ¿verdad? La sangre de Cristo, la obra de Cristo, la cruz de Cristo ha traído a nuestras vidas, ¿qué? Ha traído salvación, ¿verdad? Ha traído redención. Hace una obra de santificación. Esperamos, ¿no?, como aguardamos con anhelo, como dice Tito, ¿no?, ahí Pablo a Tito, estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para que nuestros cuerpos sean glorificados, ¿verdad? Este tipo de beneficios son los que enriquecen nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos cuando escuchemos de prosperidad, cuando escuchamos de riquezas, de bendiciones, de beneficios, a ver a dónde se nos va nuestro pensamiento, ¿verdad? Nuestro pensamiento, nuestro corazón, siempre nos lleva a ¿qué? Estaba muerto en delitos y pecados, no tenía vida. Mi vida estaba bajo la condenación, pero el Señor, que es bueno, no escatimó ni a su propio Hijo, no escatimó a Cristo, sino que lo entregó por mí, para que yo pudiera, por la fe que es en su nombre,
para que nosotros pudiéramos, por la fe que es en su nombre, recibir este conjunto de beneficios. Recibimos un beneficio precioso también, ¿verdad? El de la adopción. El ser adoptados hijos de Dios, el ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús resucita, ¿verdad? En ese primer día de la semana, ahí se acerca María y María recibe, está por allí y el Señor está, pero ella no sabe quién es, ¿verdad? ¿Recordáis esa escena? Y cuando María pues piensa que es el hortelano y si tú sabes dónde está, dímelo, y ya Jesús la llama por su nombre, ¿verdad? Dice María y ella escucha esa voz, ¿verdad? Y se vuelve a él y Jesús le da un mandato, ¿verdad? En cierta manera, ¿no? Le dice, mira, ve a mis hermanos y diles así, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces vemos que dentro de toda la obra de salvación, dentro de todos estos beneficios de los que estamos hablando, ¿verdad? Y aquí podríamos seguir a partir de este versículo 3, dice, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y hoy podíamos cada uno de nosotros recordar en esta mañana cada párrafo de este salmo y decir, sí Señor, es verdad. Todos los que estamos en Cristo, por supuesto, pero aquellos que no están en Cristo, que sepan que el Señor dio su vida también por ti, ¿verdad? Que Dios entregó a Cristo por todos, para que todos tuviéramos la posibilidad, pudiéramos alcanzar esta salvación dada por Él. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por eso nos siguen llamando los chicos de reto. Por eso nos ven. Bueno, sabemos que aunque el hombre exterior, y esto lo sabemos bien por nuestra propia... Aunque el hombre exterior se va desgastando, se va deteriorando, hay una obra bastante más, ¿verdad? Igual de real, que nuestro hombre interior se va, ¿qué? Renovando, de año en año, ¿cuándo? De día en día, la obra del Señor, como por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, ahí están nuestras vidas. Estos son nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, aquí encontramos este tipo de beneficios y ahí es donde estamos los cristianos. Vamos a ir dando una vuelta hasta donde vamos, porque primero nos identificamos quiénes somos, ¿verdad? Y algo que dentro de lo que es la salvación, claro, nuestra vida, la eternidad, nuestras vidas escondidas en Cristo, esta salvación, esta herencia reservada en los cielos, segura, esta obra del Espíritu Santo, esta obra de fe en la que somos guardados por el propio poder de Dios mediante la fe, esta obra de redención, esta obra de liberación del poder del pecado. Tenemos la posibilidad de no pecar, ¿verdad? Porque ya no tenemos un dueño que es el enemigo al que estamos obligados a obedecer, ¿verdad? Ahora ya tenemos otro Señor, pasamos de ser esclavos del pecado a siervos de la justicia, donde tenemos el poder del Espíritu Santo para poder vivir una vida de santidad, una vida de devoción. En Él tenemos todo aquello que necesitamos para la vida. El Señor nos ha dado todos los recursos. Nos ha dado una vida nueva, una nueva identidad. El que está en Cristo es una nueva criatura. Esa vida
Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Esta es nuestra nueva identidad. Y para esta nueva identidad y para esta nueva vida no podemos vivirla con lo que éramos, y el Señor nos da todo aquello que necesitamos. Nos da a su Hijo en la cruz, pero también nos da su Espíritu Santo, el Espíritu de poder para vivir nuestra fe, la libertad, pero también recibimos este espíritu de adopción, ¿verdad?, por el cual pues somos llamados, somos hechos hijos de Dios. Por eso veo ahí cómo Jesús les está hablando a María, y dice: dile a mis hermanos, mi Padre, vuestro Padre. Si algo caracteriza a la familia de la fe, ¿verdad?, si algo nos caracteriza como cristianos, es que tenemos un mismo Padre, es que hemos sido bautizados por un mismo Espíritu, es que tenemos una misma fe, ¿verdad? Es que ha habido una unidad hecha por el Espíritu que nosotros estamos llamados a poder guardar y a poder vivir en esta unidad, ¿no? Por eso yo sé que a veces no le damos la importancia que tiene a la familia de la fe, ¿verdad? A veces yo soy un poco negligente y el Señor tiene que reconvenirme, me tiene que agarrar y decir: mira, hijo, porque no dejo de ser su hijo, ¿verdad? Mira, hijo, por aquí te has desviado. Y si no te lo dice el Señor directamente hacia su directamente en su palabra, te lo puede decir a través de uno de tus hermanos, ¿verdad? Y puede alentarte y puede alertarte y puede animarte, ¿verdad? Esto es lo que debe de estar vivo, ¿verdad?, unos con otros, este pensamiento, esta idea de lo que verdaderamente es la familia de la fe. Algo creado por Dios, ¿verdad? Un cuerpo creado por Dios, donde la cabeza es Cristo y donde los miembros se preocupan unos de otros, donde prestan atención unos a otros, donde seríamos unos inconscientes, ¿verdad? ¿Nunca le has dicho algo a alguien? Inconsciente, ¿cómo tiras el somier por la ventana? A veces somos un poco inconscientes y la palabra de Dios nos llama de otra manera, negligentes, cuando no hacemos aquello que debemos de hacer o no lo hacemos de la manera que debemos de hacerlo, ¿verdad? Porque podemos hacer las cosas o no hacerlas, o podemos también hacer las cosas pero no hacerlas todo lo bien que el Señor es digno de hacerlo con excelencia. Mira, ahí en la radio, me acuerdo, Paco Madrid ahora está viviendo en Coruña, y él nos decía algo: bueno, la radio hay que hacer las cosas con excelencia. Y a mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? Como creo que cada uno de nosotros, en el lugar donde el Señor nos pone, nosotros debemos de hacer las cosas con esta excelencia. ¿Por qué? Porque las hacemos como si fueran, ¿para quién? Para el Señor y no para nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está este espíritu de adopción. Dile a mis hermanos. En Hebreos hay un lugar donde nos dice que el Señor no se avergüenza de llamarnos, ¿qué? Hermanos. Hermanos. En la carta a los Efesios también, cuando leíamos, quiero simplemente resaltar un par de versículos que nos hablan de todo esto, ¿verdad? Un poco de nuestra unión con el Señor y de nuestra unión unos con otros y de este cuerpo precioso que el Señor ha formado, Nos dice así en el capítulo 4, cuando está hablando de la unidad en el Espíritu, la unidad del Espíritu, donde, bueno, citamos lo que antes hablábamos: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿no? Entonces encontramos esta unidad con el Padre. Nosotros en Él en nosotros. No hay una unidad tan perfecta como la unidad que hace el Padre. Y esto es a lo que somos llamados nosotros, como pueblo, como cuerpo, como iglesia, podemos llamarlos de diversas formas, pero la idea es la misma. Un mismo propósito, un mismo sentir, una misma idea. El otro día nos reuníamos allí un poquitín, bueno, pues con los cristianos del lugar donde yo vivo y digo, mira, el Señor yo nunca le he visto echando tierra sobre su tejado. No, nunca, no es algo que... pero a veces nosotros carecemos un poco de este pensamiento y perdemos de vista un poco la idea de cuerpo, ¿verdad? La idea de unidad. Porque nosotros como individuos, por supuesto, o sea, uno no forma parte del cuerpo de Cristo por estar dentro de un grupo, ¿no? Sabemos que somos bautizados en el cuerpo por el Espíritu. Nacidos de nuevo, introducidos en este cuerpo, introducidos en esta iglesia, y ahí ahora es donde vamos a desarrollar nuestras vidas. Claro, lo primero es el individuo, ¿no? Personalmente, tener a Jesús como Señor, como Salvador, ser un verdadero hijo de Dios, nacido por la obra del Espíritu, ¿verdad? No algo nominativo, sino algo verdadero. Ahora, el conjunto de los verdaderos, ahí estamos nosotros, como iglesia, como cuerpo, y como iglesia y como cuerpo es como debemos de funcionar, porque la iglesia tiene una función. El cuerpo de Cristo en este mundo tiene una función y tiene una función muy importante, hasta el punto de que el Señor está involucrado 100% en la edificación de este cuerpo, en el cuidado de este cuerpo, en la limpieza de este cuerpo, en la utilidad de este cuerpo, en que este cuerpo vaya en la dirección que Él quiere, y por eso la cabeza no la ocupa ningún hombre en la iglesia. La cabeza la ocupa ¿quién? Cristo mismo. Porque hay cosas que no se pueden dejar a elección del ser humano, aún siendo cristianos. Porque aún siendo cristianos somos personas sujetas a pasiones, ¿verdad? Falibles. Y eso, por desgracia, lo vemos, creo que cada día, ¿no? En nuestras propias vidas. Como hacemos lo que debemos, lo que no debemos, o no hacemos lo que debemos, ¿verdad? O en nuestras acciones o en nuestros pensamientos. Bueno, sabemos que hay un cuerpo que está todavía pendiente de ser redimido, pero eso nunca para nosotros es una excusa para pecar, ¿verdad? Por eso la necesidad de estar en comunión constante con la palabra, por eso la necesidad constante de la oración. Velad, orad para no entrar en tentación. La palabra viviendo, morando en nuestros corazones, la obediencia a la palabra, ¿verdad? La palabra hay que conocerla, hay que valorarla y hay que obedecerla. Y ahí es donde está nuestro crecimiento. Ahí es donde nuestro carácter se va forjando, nuestro carácter va siendo moldeado al carácter de Cristo, a la imagen, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios, esto es lo que el Señor dice en Romanos, capítulo 8, ¿verdad? Llamados, escogidos para ser conformados a la imagen del Hijo. Y ahí es donde va a estar involucrada nuestra vida. Desde que somos salvos, ¿verdad? Vamos a estar en este proceso
de santificación, en un proceso de mortificación, donde el Señor va tratando, va transformando nuestras vidas, va haciendo su obra, pero nosotros también al mismo tiempo vamos haciendo morir, desechando, renunciando. Las dos partes tienen que estar, ¿verdad? Es como, y ahí se va forjando nuestro carácter y nuestras vidas se van conformando al carácter de Cristo. Entonces, por eso vemos este cuerpo. Por eso la preocupación, Pablo tenía siempre preocupación por esto, que la unidad de la Iglesia, ¿verdad?, para que pudieran ir en una misma dirección con un mismo propósito. Y decimos que el propósito es importante. Cuando Pablo escribe a Timoteo y habla de esto, ¿verdad? Bueno, no sé cuándo voy a ir a verte, Timoteo, pero te escribo estas cosas, te enseño esto, te digo esto para que si tardo en ir a verte, te ocupes en estas cosas, ¿verdad? Y también te escribo esto con un propósito, para que sepas conducirte en la casa de Dios. Es importante esto que Pablo le dice a Timoteo. Dentro de la casa de Dios uno no se conduce de cualquier manera. Tenemos que saber conducirnos. Dice que sepas conducirte en la casa de Dios, que es que sí, es su iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ahora, no sé si vamos a llegar a esto que voy a decir. Si no llegamos, pues no llegamos, Pero cuando estamos hablando de saber conducirnos, para que sepamos conducirnos en su cuerpo, para que sepamos conducirnos en la casa de Dios, para que sepamos conducirnos en la iglesia, ¿de qué nos está hablando, verdad? No nos está hablando de un lugar físico, ¿verdad? No nos está hablando de que cuando llegamos aquí, que tiene que haberlo, un orden, ¿verdad? Pablo se ocupa de esto, de que dentro de la iglesia, dentro de las reuniones del culto haya un orden, porque Dios es un Dios de orden, no, hay un orden, ¿verdad? Hay establecido un orden de Dios. Pero yo entiendo que cuando dice que sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, nos está hablando de nuestra conducta, ¿verdad?, dentro de este cuerpo, de cómo vivimos. Este cuerpo, esta iglesia es columna, es baluarte de la verdad. En Filipenses nos lo dice también de una manera muy bonita, ¿verdad? Vosotros tenéis que vivir de una manera irreprensible, sencilla, porque sois, ¿qué?, luminares en medio de una generación perversa y maligna que se muere sin Cristo. No olvidemos esto, ¿no?, que dice Pablo, de esta generación todos éramos antes. Pero ha habido una obra de gracia, pero ha habido una obra de salvación, pero el Evangelio ha llegado, pero la Iglesia ha hecho su trabajo bien, su buen trabajo, ¿verdad?, que es un poco lo que yo estaba pensando, ¿no?, la función que tiene la Iglesia. Entonces yo me gustaría yo voy a decir tres, y con el orden que entiendo que es correcto, ¿no? La función primera y principal de la Iglesia, que es adorar a Dios. Adorar a Dios. Esta tiene que ser nuestra prioridad como Iglesia. Que Dios sea adorado, que Dios sea honrado, que Dios sea reverenciado, que Dios sea temido. Ahora, el concepto de adorar también lo teníamos porque podemos llevarlo a un punto de alabanza, un punto de cánticos. Bien, es correcto, nuestros corazones están deseosos de poder elevar cánticos a nuestro Dios, de poder alabar a nuestro Dios. Pero la adoración tiene que ver con algo que
a mí, si pudiera escoger un texto para definir o para decir qué es adorar, me gustaría, o este es el que me viene al corazón, me gustaría que fuéramos a Génesis y al capítulo 22 de Génesis. Es una historia que conocemos, porque es una historia que habla también de Cristo, ¿verdad? Habla de redención, habla de sustitución, habla de fe, habla de confianza, de seguridad. Y aquí solamente vamos a leer un versículo aquí, ¿vale? En el capítulo 22 de Génesis encontramos pues que después de mucho tiempo, después de una promesa dada por Dios a Abraham, ¿verdad? Abraham y a Sara, de que aún a pesar de la esterilidad de Sara, aún a pesar de todos los inconvenientes naturales, por eso antes Rufo nos decía que lo natural, nosotros ya no miramos lo natural, nosotros tenemos que mirar un poquitín más allá, nosotros miramos con los ojos de la fe, miramos lo imposible, aquello que para el ojo humano está escondido, está oculto debido a la incredulidad. Pero por la fe nosotros podemos ver las cosas que no son como si fueran. Como si fueran. Y aquí encontramos esto, ¿no? Que después de concebir Sara, ¿verdad? Está ahí este niño tan deseado, este hijo de la promesa, como la propia palabra de Dios nos dice, bueno, pues Abraham recibe una palabra de Dios para su vida y le dice, Abraham, entrégame a tu hijo, tu único. ¿Recordáis esto, verdad? Esto es lo que Dios habla a Abraham. Y Abraham dice que se levantó muy de mañana, enalbardó el burrito, tomó consigo a los siervos, tomó consigo a Isaac, su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Antes, cuando Rufo estaba hablando de la acción, ¿verdad? La fe que obra por amor, ¿verdad? La fe que es llevada a la acción. La obediencia, la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice. Y aquí vemos algo, ¿verdad? Vemos este corazón de Abraham. No vemos sombra de duda. No podemos especular si dentro pensaba o no pensaba. Yo no conozco el corazón, solamente Dios. Yo lo que veo es la realidad, los hechos, la acción de Abraham. Que no hay un instante ni una sombra de duda en cuanto a lo que él va a hacer. Y ahí toma camino como de 3 días, me parece que es, ¿no? Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, y aquí está la definición que a mí me gusta de adoración. Les dijo así: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos. Para mí esta es la expresión, para mí este es el acto de adoración que es agradable a los ojos de Dios. La obediencia por encima de nada. A veces los padres cristianos, los esposos cristianos, decimos cosas que la gente, mi propia familia o tu propia familia, a veces se asombra, ¿no? Cuando tú... Bueno, es que después me meto en un lío, pero está bien. Mira, una vez, ya sabes, cuando nuestros hermanos tienen, bueno, aquí los hermanos ya tienen hijas casadas, pero cuando las cosas de los noviazgos y todo esto, y claro, te empiezan a meter un poquitín el dedo, ¿no? Tus hermanos en el amor empiezan a meterse un poco contigo. Bueno, y esto, y esto, y esto. Digo, bueno, yo lo tengo claro. Cuando venga un hombre
cuando venga un hombre a por alguna de mis hijas, yo tengo un requisito, simplemente es este: debes amar a Dios más que a mi hija. Ese es mi requisito, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un corazón de estas características, ¿verdad? Amamos a Dios más que a nuestras esposas, amamos a Dios más que a nuestros hijos, amamos a Dios más que a nuestras propias vidas. Así es como podemos adorar a Dios, porque Dios es Dios, sobre todo, por encima de todo. Y para mí yo veo aquí un adorador, y él lo expresó de esta manera: bueno, vamos al monte, porque vamos a adorar a Dios. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Iba a obedecer a Dios, iba a obedecer. Iba a cumplir su voluntad, ¿no? Entonces, bueno, algo que tenemos un poco que ver, ¿no?, con respecto a esta función de la Iglesia, pues la función de la Iglesia principalmente es la de la adoración a Dios. Dios está por encima de todo, Él es el digno, el único digno de ser adorado, ¿verdad?, de ser temido, de ser reverenciado, de ser obedecido. Cuando hay una expresión que hay en el libro de Malaquías, ¿verdad?, cuando el Señor está un poco removiendo o presentando a aquellos sacerdotes que no estaban haciendo lo que debían, ¿eh? Si nosotros nos vamos a algo que tanto, el apóstol Pedro nos dice o nos presenta en cuanto a lo que somos, ¿no? Ahora, en Cristo, nos dice que nosotros somos un real sacerdocio, un pueblo santo, un pueblo que ha sido separado, que ha sido apartado con un propósito, que es el propósito ¿de qué? De servir a Dios, de proclamar sus virtudes, de anunciar, y nos llama grupo de sacerdotes, ¿verdad? Personas que podemos ofrecer sacrificios agradables al Señor. Bueno, ahí podríamos enlazar muchos textos, ¿verdad?, de lo que verdaderamente somos, de cuál es la ofrenda que nosotros debemos de presentar a nuestro Dios. El apóstol Pablo nos lo dice: ofrecer vuestros propios cuerpos, vuestras propias vidas, como un sacrificio santo, agradable al Señor, porque ese es el culto racional. Eso es lo que debemos hacer, eso es a lo que somos llamados. Ya no somos nuestros, hemos sido comprados por sangre y ya no nos servimos a nosotros mismos, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que nos dio la vida, ¿verdad? Esta debe de ser nuestro pensamiento de vida, porque este pensamiento de vida nos va a ayudar y va a hacer que nosotros empecemos a tener una perspectiva un poco más amplia. Y yo no digo que no la tengamos, pero no es perfecta. Entonces, como no es perfecta, esto siempre me va a ayudar a no conformarme. No es que yo ya hago lo bueno, no para salvación, no quiero confundirlo. El cristiano debe de estar involucrado siempre en las buenas obras, no para salvarse, sino precisamente como ¿qué? Como obra de salvación, como consecuencia de salvación. Entonces podemos decir, bueno, yo ya hago, vale, pero no te conformes, porque no hacemos todo lo que debemos. No hacemos todo lo que debemos. ¿Por qué? Porque el Señor hizo más. Y Él es nuestra regla, Él es nuestra medida. Nosotros no nos comparamos con Pepe o con Juan, nos debemos comparar con Cristo. Ahí siempre nos vamos a ver carentes y nunca va a venir a nuestras vidas el conformismo. Sí, puede venir, pero ya el Espíritu Santo se va a ocupar de removernos un poco. Entonces, estábamos en Malaquías, es que yo me despisto, ya os habéis dado cuenta, ¿no? Estábamos en Malaquías y Malaquías tiene ahí algo que decirle a los sacerdotes. Por esto venía, por los sacerdotes. Tiene algo que decirle a los sacerdotes. Y es que no están sirviéndole como deben, ¿verdad? Y él les hace les confronta quizás con sus propias palabras, ¿no? O con sus propias ideas de lo que ellos pensaban. Y les dice así, bueno,
si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está qué? Mi honra. Y si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está qué? ¿Dónde está mi temor? ¿Qué les está diciendo? Estáis haciendo la obra de sacerdotes, pero ni estáis honrando mi nombre, ni estáis temiendo mi nombre. Entonces, cuando el Señor nos dice que hay algo que debe de ajustar, nosotros tenemos que tener ¿qué? Un oído sensible, nos presentamos delante del espejo, el espejo nos muestra nuestra condición y algo que tenemos que hacer antes de salir del espejo es comprometernos a que esto sea cambiado, porque si no vamos a ser un poco insensatos o negligentes, ¿verdad? Nos vamos a dar la vuelta y vamos a olvidar ¿qué? Lo que la propia palabra nos ha enseñado, nos ha mostrado. Entonces, ahí Malaquías, las palabras del Señor por medio de Malaquías están confrontando, ¿verdad? Bueno, no hay una honra, no hay un temor. Dios no está siendo honrado como lo que es, ni está siendo servido como lo que es. Y dicen, ¿pero por qué? ¿Qué estamos haciendo de malo? ¿Y qué es lo que estaban haciendo de malo? Pues lo que estaban haciendo de malo es que estaban dándole al Señor lo peor. Esta era su maldad. Una de las muchas, ¿no? Yo me estoy enfocando en esta. Esta era lo malo que estaban haciendo, que estaban dando al Señor lo peor. No estaban dándole al Señor lo más precioso, lo más preciado, lo más agradable, lo mejor, ¿no? Y en cierta manera hay un poco de ironía, ¿no?, con lo que viene después. ¿Por qué? Les dice, mira, vete a tu príncipe, vete a tu príncipe y dale esto que me estás dando a mí como tu Dios. A ver qué te dice. ¿Recordáis ese texto? Las ofrendas tenían que ser perfectas, no podía haber nada impuro, nada incorrecto, o sea, tenían que ser... Y estaban dando cualquier cosa, estaban dándolo cojo, estaban dándolo... Ahora, nosotros ya no tenemos que ofrecer sacrificios de estas características, ¿verdad? El sacrificio perfecto fue ofrecido por Dios mismo, el Cordero de Dios, el único sacrificio que quita el pecado del mundo, que no debe de volver a repetirse, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, pues esto tiene que ver con nosotros, que nosotros debemos de presentar al Señor nuestras vidas en una forma agradable y no darle al Señor a veces lo peor, o lo que sobra, o lo que no queremos. Muchas veces, ¿verdad? Esto en comunidad nos pasa mucho. No, es que cuando estás tú, las cosas se hacen o no se hacen, o la gente se calla o no se calla, pero cuando no estás tú, ¿eso cómo lo llamamos normalmente? Temor de hombres. Delante del príncipe no somos capaces de llevar esa acción adelante. Pero ¿a quién servimos nosotros? Servimos al Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, primera fundamental, nuestra adoración a Dios como iglesia. Pablo le dice a una iglesia que él amaba mucho, había sido creada, fundada por él, ¿verdad? A la iglesia, a los corintios, de Corinto, ¿verdad? A los corintios. Les llega a decir un día, o a través de sus cartas, le dice, mira, es que a veces os reunís, os congregáis, ¿para qué? Dice, para lo peor. Por eso digo, cuando hablamos de estas cosas, no es que estemos hablando de algo que no nos pueda afectar a nosotros. O sea, yo estoy hablando de algo que el Señor a mí me empezó a mostrar o me empezó a hablar con con una pregunta que son dos preguntas que tuve que hacerme. Entonces encontramos, ¿no? Primero y fundamental, adoración, reverencia, temor, honra. Vamos a adorar a Dios como pueblo, entregándole lo mejor, ¿verdad? ¿En qué se complace más un padre que en que se le obedezca, verdad? No hay mayor complacencia.
Jesús manifestó esto con respecto al Padre. Dice, el Padre siempre me oye, porque yo hago, ¿qué? Siempre, ¿qué? Lo que le agrada. Este era el corazón de Cristo, ¿verdad? Pero hacia ahí debemos de ir nosotros. Ese debe de ser hacia esa meta. O sea, ese tiene que seguir ahí en nuestro corazón constante. Señor, yo quiero ser más como tú, ¿verdad? Y pasa de ser una canción, un cántico, a ser una experiencia, una realidad en nuestras vidas. Señor, yo quiero ser más como tú. Yo quiero servirte más como tú quieres que sea servido. Yo quiero amarte más como tú quieres que sea amado. Yo quiero comprometerme más. Yo quiero renunciar más a mí. Yo quiero ser menos egoísta. Yo quiero darme más a los demás. Yo quiero amarte a ti con todo, porque sé que si te amo a ti con todo voy a poder amar mucho mejor y de una manera más excelente y amplia a los que están a mi alrededor. Entonces, esa principal. La segunda la vamos simplemente a decir porque de esta creo que ocupamos a veces tiempo en nuestras reuniones. Si algo que vemos, una característica principal de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, es la comunión de los santos, ¿verdad? El amor fraternal. Esta es otra de las características. O esto también es una función, vamos a decir, el cuerpo de Cristo dice que está bien concertado, bien unido entre sí, donde el Señor lo ha hecho todo en la manera en la que esto pueda llevarse adelante. Y algo en lo que Jesús hizo hincapié, el apóstol Juan hace mucho hincapié, el apóstol Pablo hace mucho hincapié, es en el amor fraternal. En esto van a conocer que sois mis discípulos, en esta vida, en esta entrega de unos por otros, en esto no considerar en estima la propia vida, en esto, y a veces no tienen que ser acciones espectaculares, si a veces tiene que ver con perdonar a tu hermano, si a veces tiene que ver con soportar a tu hermano, ojo, recordando que tu hermano te tiene que soportar a ti. Me refiero, el poder tener este vínculo de paz, este vínculo de amor que nos hace preocuparnos los unos por los otros, nos hace sujetarnos los unos a los otros, nos hace ver las necesidades de los demás como propias, nos hace sufrir con el que sufre, nos hace alegrarnos con el que se alegra. Esto también. Esta iglesia es agradable al Señor. Esta iglesia es agradable al Señor. Y vamos a decir la tercera, ¿no? Vamos a poner la tercera. Ya hemos hablado de ella en el capítulo 2 de la carta a Pedro, ¿verdad? La iglesia está o debe de estar dedicada a anunciar a Cristo, a anunciar las virtudes del Señor, a anunciar su salvación, anunciar la obra de Cristo, anunciar lo que el Señor es, lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor tiene preparado, recordar a la gente que está muerta en delitos y pecados, que hay una condenación, que hay una ira venidera, que hay un infierno igual que hay un cielo, que hay una eternidad, y que Dios está interesado en que esa eternidad, muchos hijos sean llevados a gloria. Por eso cuando vemos en el libro de Apocalipsis vemos que había multitud de millares de millones. ¿Cuánta gente es ahí? No contamos. Mucho. Porque el deseo de Dios es que el ser humano se salve, acuda al arrepentimiento. Entonces vemos que como iglesia esta es nuestra función y tiene que ser. Yo he puesto este orden porque entiendo que debe de ser este orden. Porque si no amamos a Dios por encima de todo, no vamos a ir con fervor, no vamos a ir con denuedo, no vamos a ir con pasión, ¿verdad? No vamos a ir con veracidad, porque a mí, para amar a Dios con todo el corazón hay que conocerle primero. Entonces estamos hablando de los que hemos conocido a Dios.
Después, ¿cómo vamos a anunciar a otro, al Dios de amor, al Dios de la salvación, al Dios de justicia, al Dios que obra, si entre nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo ni para poner una silla? Si no reflejamos el amor, si no vivimos en el amor fraternal, ¿verdad? Esto siempre, y pensamos en la Escritura, siempre va a establecer este orden, ¿verdad? Hay que hacer bien a todos, pero principal y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Para Dios es valiosa la familia de la fe. Entonces, esta debe de ser nuestra preocupación. Por eso, el orden correcto. Dios sobre todo, nuestros hermanos, nuestra familia, con quienes vivimos, con quienes nos desgastamos, con quienes sufrimos, con quienes lloramos, con quienes nos reímos, ¿verdad? Nosotros tenemos la oportunidad de tener una intensa vida fraternal, Algunos, me acuerdo de un hombre que decía, bueno, más que la bendición, lo que es que cómo podéis vivir así, ¿no? Decían. Bueno, pues porque el Señor es poderoso y transforma los corazones y hace su obra. Y no nos conformamos, ¿verdad? Y deseamos que nuestra iglesia, que el cuerpo de Cristo que nosotros representemos en el lugar donde estemos, sea un lugar donde se respire el amor de Dios, porque la gente vea el amor de Dios manifestado en cada uno de sus miembros. Y esto nos va a ayudar a extender y a proclamar y a presentar el Evangelio. Esto es lo que sucedió en la iglesia primitiva. Si tú ves la iglesia primitiva, esto es como... y no quiere decir que estuvieran exentos de problemas o de situaciones, porque esto lo vemos, ¿verdad? Vemos en esta iglesia primitiva que había quejas, hubo quejas, empezaron a haber quejas por situaciones, hubo historias de hipocresía, de engaño, de alianzas o de aliarse para hacer el mal, para engañar al Espíritu Santo. O sea, no estaban exentos de todo este tipo de cosas, no estaban exentos, por supuesto, de persecuciones, de dificultades, no estaban exentos de oposición. Pero sobre todas estas cosas estaba la obra de Dios, estaba el mover de Dios, estaba el Espíritu Santo obrando, interesado en que esta iglesia se formara, se fuera asentando y pudiera salir a hacer su misión. Y vemos que en poco tiempo, no solamente Jerusalén, sino Samaria, Judea, Galilea y al resto de ¿qué? Al resto del mundo. Nosotros como obra tenemos esta característica también. ¿Cuántos países, verdad? Antes hablábamos de Pola, pero ¿cuántos hermanos? Bueno, Botía o Juan Rubio, las tres personas que han mencionado, ¿verdad? Extensiones del Evangelio en países necesitados, porque mientras haya un alma que no tiene a Cristo, la Iglesia es útil. Es útil para el Señor. Y ahí está esto. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues, ¿ahora qué hacemos? Bueno, os voy a decir las dos preguntas que el Señor hizo que me hiciera, que van muy relacionadas la una con la otra. Estaba un día leyendo un texto en Efesios 5, precisamente, ¿verdad? Y en Efesios 5, como buen esposo, tengo que preocuparme por saber cómo conducirme con mi esposa, ¿no? Qué bien hubiera quedado diciendo esto, Pero también, es una broma, también es el corazón. No, pero ¿por qué digo esto? Porque en el capítulo 5, en el versículo 25, 24 y 25, pero bueno, en el 24 o en el 23 nos habla de, bueno, el marido es cabeza de la mujer, así como estábamos hablando antes, ¿verdad? Así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual
es su cuerpo y Él es su Salvador de la Iglesia, ¿verdad? Está hablando. Así que, bueno, algo importante que vamos a ver aquí. Como la Iglesia está, ¿qué? Sujeta a Cristo. Bueno, esto es importante también, que son cosas que sabemos, pero que siempre deben de estar presentes. Nuestra sujeción a Cristo. Cristo es la máxima autoridad de la Iglesia. Si alguien dice algo que no está conforme a la palabra de Cristo, no estamos obligados a obedecer o a considerar, ¿verdad? Cristo es la máxima autoridad y nuestra sujeción es a Cristo, ¿verdad? Eso nos da seguridad, además, también. ¿Sabes por qué nos da seguridad? Porque yo me puedo equivocar al decirte algo. Alguien una vez me dijo, no, yo te obedezco en lo que me digas. Digo, ojo, cuidado, obedéceme en lo que te diga que esté conforme a la Biblia. No me obedezcas en todo lo que te diga, no sea que me equivoque y la liemos. Sujeción a Cristo. Pero bueno, tampoco era por ahí porque versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y ahora va a poner una comparativa en cómo debe de amar el marido a la esposa. Así como Cristo amó a la Iglesia. Y por causa de este amor a la Iglesia, ¿qué es lo que hizo? Se entregó él mismo por ella. Y aquí paré. Aquí paré no tanto por recordar cómo amaba yo a mi esposa. El Señor me llevó por otro lado y me hizo esta pregunta. Hijo, ¿cómo amas la Iglesia? Y después, según estaba intentando pensar en mis actitudes, en mi corazón, en mis intenciones, en lo profundo de mí, no a veces tanto lo que puede apreciarse o lo que... No, en lo profundo, ¿verdad? Donde se cuece todo, donde la palabra entra, dice, hasta lo profundo, donde nadie puede llegar. Ahí empecé a pensar, ¿cómo amo yo a la Iglesia? Y según estaba pensando en esto, vino otra pregunta rápida. ¿Qué ofreces a la Iglesia? Y en esto ya ¿verdad? Ahí ya empecé a pensar. Bien, poder meditar. Pudimos estar compartiendo un poco de esto, porque el Señor me hizo ¿verdad? A veces pensamos en todo lo bueno que hacemos y está bien. Pero eso nunca nos debe de llevar al punto de conformismo o de decir hasta aquí. ¿Verdad? Ya no, por supuesto, ya no hablamos de las cosas que están mal. Esas hay que corregirlas. Lo deficiente debe de ser corregido. Pero siempre nosotros tenemos que tener un corazón de estas características. Y digo, bueno, ¿cómo amo yo a la Iglesia? Claro, ya hemos estado hablando un poquitín de quién es la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia es mi hermano, la Iglesia es mi hermana. La Iglesia es el grupo de creyentes. ¿Qué ofrezco? ¿Qué traigo yo a la Iglesia? Mira, hay algo que me llamó mucho la atención. Bueno, si podemos decir cómo amo yo la Iglesia, el Señor me respondió rápido con el propio texto de Efesios. El amor de Cristo por la Iglesia le llevó a entregarse a sí mismo. No envió a otro a que se entregara, no dijo a otro que lo hiciera, sino fue ¿quién? Él mismo. Lo dio todo. Yo sé que esto son palabras muy altas, porque yo sé mis carencias, porque yo sé mis debilidades, porque yo sé que soy imperfecto. Claro que sí.
Pero el corazón debe de ser anhelarlo, desearlo. Desearlo. Señor, yo quiero amar a mis hermanos, yo quiero amar tu obra, yo quiero amar lo que tú amas y entregarme. Esto, entregarnos sin reservas, entregarnos sin condiciones, entregarnos incondicionalmente. Mira, si algo me gusta de la carta del apóstol Juan, la primera, es que es quizás la carta que más habla del amor hacia los hermanos y es la carta que menos habla de cómo son los hermanos. Date cuenta en esto. En ningún momento dice cómo es el hermano, simplemente le dice que ámale. Claro, amar también tiene que ver con corrección, Amar también tiene que ver con exhortación, también tiene que ver con confrontación, pero todo dentro del amor de Dios, ¿verdad? Esto es lo que vemos en hombres de Dios, ¿verdad? Ahora, por eso digo, ¿no? Encontramos esto, Cristo lo dio todo. Si pudiéramos hacer un resumen, yo no lo voy a leer porque nos alargaríamos, pero sí digo, podemos leer en un ratín que tengamos, leemos Romanos 12. Romanos 12 nos da una pequeña lista, ¿verdad? Esos capítulos desde el 1 hasta el fin, nos da una pequeña lista de cómo debemos amar la Iglesia. Y vemos fundamentalmente que todo está relacionado con los demás. Todo está relacionado con nuestros hermanos, con los que convivimos, con aquellos que forman parte, que tenemos un Padre común, que tenemos muchas cosas en común. Más las que tenemos en común que las que a veces nos separan, porque las que nos separan tienen que ver con nuestra debilidad, con nuestra, a veces, carnalidad, ¿verdad? Aun siendo hombres y mujeres espirituales, a veces nos podemos conducir como carnales. Esto se lo decía Pablo a los Corintios, no tenía ningún problema. Eso no quiere decir, aunque sí es verdad también, que dentro del local, ¿verdad? Dentro del local de la Iglesia, en esta mañana aquí, hay personas que están aquí, pero que son personas naturales, ¿verdad? No han recibido todavía a Cristo, posiblemente. Si me estoy equivocando, gloria a Dios, Pero seguramente hoy aquí haya alguien que no está en Cristo. Eso es un hombre natural. Pero también hay cristianos en las congregaciones carnales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir carnales? ¿Que son mentirosos? ¿Que son hipócritas? ¿Que no son nacidos de nuevo? No. ¿Que tienen conductas que se asemejan a las conductas de la carne? ¿No? Y que no crecen y que no manifiestan su crecimiento porque fundamentalmente no hay una obediencia a la palabra y no se puede crecer. Pero también hay cristianos maduros. Esto es lo que encontramos normalmente dentro de la Iglesia. Ahora, el Señor, si algo también vemos en la palabra de Dios, y con esto me gustaría terminar, que no esconde la realidad, ¿verdad? Dios no es un Dios que esconde la realidad y las caídas y los problemas y las dificultades y las situaciones de sus santos, de sus hombres, ¿verdad? Esto fundamentalmente está escrito, o nos dice la Escritura, que está puesto ahí, está escrito ahí para que nosotros tomemos ¿qué? Tomemos ejemplo, ¿no? Que podamos aprender de ello fundamentalmente para lo malo, ¿no qué? No repetirlo. Y lo bueno, tomar buena nota de ello. Hay gente en la Biblia que simplemente aparecen una vez. Hay un caso curioso, bueno, yo digo, no lo he buscado más, pero creo que poco es nombrado, ¿no? En la tercera carta de Juan habla de dos personas, de Gayo y de Demetrio. Y justo antes de empezar a hablar de Demetrio,
Juan le está diciendo a Gallo, mira, ser imitadores de lo bueno, ser imitadores, sed imitadores de lo bueno. Y después habla de Demetrio y dice que este Demetrio tenía un buen testimonio dentro de la Iglesia. Habla de Gallo, un buen testimonio dentro de la Iglesia. ¿Cuál era su testimonio? La hospitalidad. ¿Cuál era su testimonio? El andar en la verdad. Este era el testimonio que era presentado ahí. Bueno, qué bueno es que de nosotros pudieran dar también, ¿no?, constantemente estos testimonios de tener este corazón. También encontramos en esta misma carta gente que no tenía este testimonio. Por eso, mi pregunta ¿qué llevamos a la Iglesia? Pues a la Iglesia debemos ofrecerle este tipo de vida. Había otro personaje ahí que se llama Diótrefes, o algo así. Diótrefes, que lo que quería simplemente era poder sobre su vida. Poder pero no del Espíritu, no clamaba, dame de tu poder, Espíritu Santo. Lo que quería era enseñorearse de la gente. Incluso hasta el punto de que aquellos que querían hacer lo bueno, él se lo impedía. ¿Veis qué se puede llevar a la Iglesia? ¿Se puede llevar lo bueno o se puede llevar qué? Lo malo. Hay una iglesia que es la iglesia de Corintio, o de Corinto, la iglesia de los Corintios, que a mí a veces se me asemeja mucho con nuestra iglesia. ¿Por qué? Por ciertas características. Era una iglesia en la que en los primeros capítulos de Corintios dice que era una iglesia que no dice, en cuanto a los dones, dice, no falta ningún don. Era una iglesia con dones. Yo sé que nuestra iglesia es una iglesia con dones. Dios ha dado dones. Dios nos ha dado dones. ¿Para qué? Para jactarnos y gloriarnos. Aquellos que los tienen, no para ponerlos al servicio de la iglesia. Dios nos ha dado muchas cosas espirituales para poder llevarlas adelante, para poder desarrollarlas, para poder vivir en ellas, para poder enriquecer a otros. Y esto Pablo se lo presenta, ¿verdad?, en sus cartas, por algo que hay que tratar. Por eso digo, Dios no esconde lo que hay que tratar, lo presenta para que pueda ser tratado, ¿no? Y aquí podemos encontrar algo que a mí, digo, a veces, o esto me hizo pensar un poco, ¿no? Hay un lugar en el que Pablo les dice a los corintios, está hablando de los dones, está hablando concretamente de hablar en lengua, pero él está diciéndole algo. Cuando os reunís, como en esta mañana podemos estar aquí, dice, uno tiene salmo, otro tiene doctrina, otro tiene lengua, otro tiene revelación. Dice, bueno, pues qué bueno, ¿no? Nos gusta que haya estas cosas en la iglesia, ¿verdad? Son cosas que vienen de Dios y que nosotros las abrazamos, las agarramos y nos gozamos en ellas, nos beneficiamos de ellas, disfrutamos de ellas. Dice, bueno, en cierta manera estas son cosas que estos corintios traían a la reunión. Pero ahora yo me hice una pregunta también. Digo, y bueno, ¿y fuera de la reunión qué traían estos corintios? Pues también te aseguro que puedes ver una buena lista de cosas malas que los corintios se movían en ellas. Habla de cosas dañinas para la iglesia, para el cuerpo, ¿verdad? Habla de murmuraciones, detracciones, hablaba de pecados que hasta en los incrédulos eran... habla también de una conducta fuera de la reunión, por así decir, de una conducta fuera del lugar, una conducta que tenía que ver con las propias vidas. Entonces, lo que traemos a la reunión, lo que damos a la iglesia, es lo que somos. Debemos de procurar, debemos de desear poder traer a la iglesia
todo lo bueno que el Señor ha hecho en nosotros. Y cada día seguir rogando para el que el Señor siga transformando y tratando aquello que no enriquece a la Iglesia, aquello que la debilita, aquello que la estorba, aquello que la perjudica. Porque el Señor ama a su Iglesia y así nosotros debemos de amarla también. De gloria del cielo.